Bendito sea Dios. Hola, buenas noches, queridos hermanos. Estamos ya con ustedes para saludarlos, abrazarlos y darles un beso santo a cada uno de nuestros hermanos en la fe. Aquellas mujeres valientes y hombres muy valientes que estamos luchando por obedecer y agradar al Dios viviente, obedecer su palabra, guardar sus mandamientos y obedecerlo a Dios, a Él. Les doy la bienvenida a todos vosotros, queridos hermanos y mis fieles amigas y amigos. Un abracito bien grande para todos ustedes. De verdad que sí, ustedes son el motivo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está el audio? Sí. Ya. Me pareciera que la batería acá se va a gastar porque ya no veo mucho pero bueno, vamos, si se sale allá bien, está bien, está, después lo vemos. Y ustedes son el motivo por el cual nosotros estamos siempre predicando, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De verdad que los acontecimientos a nivel mundial, bueno, ya les doy la bienvenida a todos ustedes, amigas, amigos, también un abracito bien grande, son fieles a nuestros canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Esos son nuestros dos canales. ¿Y qué tiene que hacer usted? Suscribirse, amiga, amigo mío. Suscríbase a nuestro canal. Ya usted sabe, me va a encontrar como Evangelista Silvia Salvatierra Mora o como Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Casi 3 décadas atrás fui llamada por el Señor a evangelizar. En los días más oscuros de mi vida, cuando pensé que no tenía ya sentido existir, vivir aquí en la tierra, cuando pensé que todo se había cerrado para mí, el Dios del cielo me haría un llamado, Jesucristo me tomaría y me invitaría a trabajar en su viña. Eso he hecho por casi, tengo 29 años sirviendo a mi Señor, son casi 3 décadas. Por la gracia del Cordero Santo, no he claudicado, no me he vuelto atrás, no me he apartado nunca. Creo que en cosas feas, abominables, nunca más caí en algún pecado abominable, terrible. Dios me preservó, Dios me guardó. Yo hablaba con un hermano el día domingo. Estaba tan agotada, tan cansada y fui a buscar algo y llegué ahí a su negocio y entonces estábamos compartiendo y él me tomó de alguna manera para contarme todas sus penas. Y yo estaba súper cansada, pero ahí estaba sacando fuerzas y lo escuché y él me decía: hermana querida, te conozco desde que tú predicas en plazas, en parques. ¿Qué? Me dice, sí, yo la conozco a usted, me dice. Sí, más de 20 años atrás yo la vi predicar. Aquí hay un parque que se llama Centenario, ahí la vi predicar. Y le digo, ¿de veras? ¿Tantos años? Sí, me dice. Y él me estaba contando toda su tristeza, sus penas, sus luchas. Y él me hablaba de la parte sexual. Me decía que, y me sorprendió porque en un hombre es un poco fuerte, no es muy fácil hablar de estos temas, ¿no? Pero él como me conoce tantos años, entonces me decía, sé que eres una predicadora de Dios. Y me estaba contando y me decía, las áreas más difíciles para mí vencerlas ha sido la parte sexual. Es donde yo he fallado al Señor, me decía. Y yo le decía, pero bueno, si tú te has arrepentido, tú tienes que seguir adelante, no mirar atrás, continuar, hermano. Y cuanto más ahora que vemos que los días son tan difíciles y que estamos viviendo últimos tiempos. Así es que últimos tiempos antes de ser arrebatados, porque nosotros vamos a ser arrebatados al cielo por el gran poder del Rey de Gloria, Jesús de Nazaret. Ya les he enseñado, ahora lo vuelvo a decir una vez más. El Señor en su primera venida, en su primera aparición, porque todo ojo lo verá, dice las Sagradas Escrituras.
En su primera aparición, Él no va a poner los pies aquí en la tierra, Él va a estar en las nubes, y en las nubes enviará a sus ángeles que recojan su pueblo, su iglesia, del norte, del sur, de oriente, de occidente. Toda la iglesia de Cristo que está sobre la faz de la tierra será levantada. Eso se llama el arrebatamiento a la luz de la palabra de Dios. Entonces vamos a ser arrebatados. Y después del arrebatamiento, Él nos llevará a un lugar maravilloso, me imagino, porque todo con Jesucristo es maravilloso, es precioso. Entonces, después de eso, Él vendrá ahora sí, su segunda venida, y va a poner sus pies aquí en la tierra, ahí en el monte se va a dividir, el monte de los olivos, creo es. Entonces, el monte se va a dividir en dos y el Señor Jesucristo vendrá con sus ángeles, y dice que vendrá precedido de sus santos ángeles, y para pelear por su pueblo. Vendrá ahora a manifestarse al pueblo hebreo, al pueblo judío, al pueblo israelita, y nosotros vendremos pues también luego con Él. Él, una vez que establece su reino milenial, las Sagradas Escrituras dice que nosotros estaremos reinando juntamente con Él. Bueno, han sido añitos míos ahí sirviéndolo, consagrándome al Rey, también en las luchas. Gracias a Dios yo lo he manifestado y le agradezco a Dios, porque no creo sea porque yo era especial ni nada. Dios tuvo misericordia de mí en esa parte sexual. Sí que el Señor, no sé, algo hizo, una circuncisión, tomó algo de mí, no sé, algo le dije al Señor y Él lo tomó, y yo nunca tuve problemas con eso, nunca he tenido ese problema en el área sexual. Entonces me daba alegría ver a mi hermano, ese hermano que me conoce tantos años. También me da tristeza porque no es el único cristiano, hay muchos cristianos que han sido lamentablemente zarandeados por el enemigo, y es esa el área donde ha tratado de derribar y de destruir a estos verdaderos santos de Dios. Pero el Señor nos dará la victoria y les dará a ellos o a ellas, porque puede ser mujeres también, la victoria. Está asegurada con el Señor Jesucristo. Como yo le dije a él, basta tu arrepentimiento, porque yo le decía al hermano, mira, absolutamente nadie te puede comprender mejor que el Señor Jesucristo. Él conoce tus debilidades, Él sabe tus flaquezas, Él entiende tu tristeza. Decía, es que siento tanta pena haberle fallado varias veces. Entonces yo le decía, y me decía, pero apartado no estoy, yo tengo más de 20 años congregándome. Entonces le dije, bueno, entonces gloria a Dios, y lo único que tienes que hacer es mirar hacia adelante, arrepentirte de corazón, pedirle a Dios no volver a cometer nunca más esta clase de pecados y seguir adelante, hermano. Ese es el amor y la misericordia y la gracia del Dios viviente, esta gracia que nos da tantas bendiciones, pero tenemos que seguir adelante. Nosotros hoy somos cristianos. Si una mariposita cae en un fango, en un lodo ahí, que se quedó enredada, pobrecita, tenga la certeza que esa mariposita va a luchar por salir de ese lodo, de ese fango, de ese lugar donde cayó. Si usted pone un cerdo en el lodo, ahí en el fango, ese no va a querer salir de ahí, porque la naturaleza de ese animal está creada para eso, para estar en el fango, en el lodo, ahí se está revolcando, y el cerdo está feliz, o el chancho, como dicen, está feliz. Pero no la mariposa, porque ella, su naturaleza no es esa. Lo mismo, algo parecido con nosotros. Nosotros antes éramos como los cerdos, nos arrastrábamos en el lodo, en el fango del pecado, pero ahora somos como hermosas mariposas que el Señor nos ha llamado a volar. Nos podemos enredar, podemos, de pronto se enredan ahí, podemos humanamente ser tentados y a la final terminar sucumbiendo a la tentación, pero lo importante es no quedarme ahí,
No quedarme ahí en ese pecado cometido y me deleito y medio como si me arrepiento y otra vez estoy ahí. No, no. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor de gloria. Él nos ha dado la victoria. Así es que en medio de todos los acontecimientos, las cosas que están pasando, lo que sucede a nivel mundial, ¿cómo nos vamos nosotros a apartar, a enfriar? Aunque el Señor fue claro que a causa de la maldad, de la podredumbre, de la violencia, a causa de la injusticia a nivel mundial, a nivel de todo el planeta que se va a ver, dice, el amor de muchos se enfriará. Va a venir una especie de enfriamiento a nuestros corazones, pero hay que pelear, hay que luchar. Si nosotros seguimos, ponemos la mirada solo en lo que está por venir, en lo que viene para nosotros, como dice su palabra, puestos los ojos solo en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Si nosotros lo miramos solo a Jesús, tenga la certeza que vamos a salir adelante en medio de todas las luchas y las dificultades que podamos enfrentar, porque es lo hermoso de ser cristiano, que nosotros estamos siendo tentados, pero también estamos luchando con todo nuestro ser por resistir la tentación y no caer en ella. La diferencia con las personas que están sin Dios es que son tentados y caen en las garras de la tentación. Son seducidos, son arrastrados y lamentablemente comienzan a cometer pecados abominables delante de Dios. Nosotros estamos en la lucha porque ya no peleamos solos. Eso yo le decía al hermano, ya ahora el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Si el Espíritu Santo no está morando dentro de nosotros, nosotros no vamos a poder resistir nada. Nuestra carne es débil. Las pasiones nos desbordarán, no las podemos controlar. Por eso yo le he dicho, sin Jesucristo, vivir la vida, una vida que agrade a Dios es imposible, no es difícil, es imposible. Pero como Jesucristo resucitó y vive para siempre, ahora Él envía su Espíritu a morar en nuestros corazones, y cuando mora el Espíritu del Señor en nuestros corazones, somos más que vencedores. Cualquier tentación, cualquier lucha, cualquier cosa podemos enfrentar en esta vida como todos los seres humanos, pero venceremos, venceremos. El Señor Jesucristo nos dará la victoria. Por eso era que el apóstol Pablo estaba tan seguro de esto, que decía, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me da la fortaleza. Mire lo que dice ese versículo. Todo lo puedo en Cristo Jesús, que me da la fortaleza. Podemos todo vencer, todo en esta vida, con Jesucristo, porque Él es el que nos fortalece en el interior. Él nos da esa fortaleza, Él nos da esa luz, Él nos da esa guía. Y a veces eso me da tanta pena del pueblo hebreo, del pueblo judío, ver, Dios mío, cómo ellos tienen ese velo puesto y no pueden ver a cara descubierta, como dice la palabra. No pueden ver que tienen el tesoro más grande, que es Jesús de Nazaret. No pueden ver que su eterno Mesías ya vino. ¿Cómo sería la vida de ellos si confiaran y creyeran plenamente en Jesucristo, todos los judíos? Yo veía un programa y decía un rabino antisemita, creo que es. Sí, antisionista creo. Es decir, que se opone al sionismo. Yo lo veía justamente, creo que fue ayer, no recuerdo, lo estaba escuchando, estábamos viendo ese programa. Él con qué seguridad habla este amado judío, y decía que no, que Israel no, que esa tierra ahí donde están, eso le pertenece a los palestinos y que ellos deben de estar en esa tierra, y que ellos no es del pueblo, no es de ellos, no es de los judíos esa tierra, porque dice a nosotros es nuestro Mesías, cuando venga Él es el que nos va a entregar la tierra. Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque es verdad, cuando venga Jesucristo a establecer aquí su reino milenial, por supuesto que les entregará, pero escuche bien, toda la tierra que Dios les prometió, toda, porque no es la que tienen toda, no es.
la que tienen, ese pedacito que tienen, que han luchado, han peleado, han muerto tantos en ese pedacito de tierra o por ese pedacito de tierra. Esa no es la tierra que Dios les prometió. Toda no es, es partecita. Y ahí aprendamos un poquito. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Vamos a ver lo que dice el Señor. Recuerda que el Señor Jesucristo les dijo a las mujeres cuando lloraban por Él: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas. Porque si del árbol verde hacen esto, ¿qué no harán del seco? Y el Señor Jesús estaba hablando de cómo Él había sido maltratado, no lo recibieron, lo rechazaron. Bueno, qué pena. ¿Qué iba a pasar a suceder a ellas, no? El Señor Jesucristo había dicho en el Monte de los Olivos, cuando Él estaba hablando antes de la venida del Hijo del Hombre aquí en la tierra, le dijeron al Señor: mira el templo, qué hermoso. Y el Señor Jesús dijo: os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y así fue. Dice: el Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. ¿Hasta cuándo fue hollada por los gentiles Jesús de Nazaret? Lo había profetizado. ¿Hasta cuándo? Cuando ya el Dios del cielo permite que Israel sea establecido como nación y regresan a su tierra después del holocausto, después de todo lo que vivieron, que fue tan horroroso. Entonces ellos son establecidos, cumpliéndose así la palabra de Dios. Eso es lo que los antisionistas no lo entienden. Ellos tienen la Torá, ellos tienen el antiguo pacto, pero qué pena que están tan velados sus ojos. Ellos, esa tierra donde están ahora, es Dios cumpliendo su profecía que los vuelve a establecer en su tierra. Esa no es toda la tierra, no es. Cuando venga el Mesías de ellos, les entregará toda la tierra, pero ellos tienen que pelear por eso. No los pueden tirar una vez más fuera de su tierra. Es todo lo contrario. Dijo Dios: yo he puesto a Jerusalén por piedra pesada, pero todas las naciones que se han airado contra Jerusalén, yo las destruiré, yo las castigaré. Es Dios el que va a castigar a todas estas naciones que se están uniendo y que se levantarán contra el pueblo hebreo. Pero aquí en el libro de Ezequiel, esta es la parte que el hombre no entiende, el ser humano aquí en la tierra. Tenemos que entender que hay un Dios viviente y que el Dios del cielo es el dueño de los cielos, de la tierra, de todo lo que en ellos hay. Tenemos que comprender que sus designios son eternos y que como amo y Señor y dueño de este planeta que lo ha creado Él tiene derecho a establecer en su tierra a quien Él quiera. Ya les he dicho, no hay nación sobre la faz de la tierra a quien Dios le dijo: yo te daré una tierra. No hay ningún pueblo, solo una nación, un pueblo, un hombre. Empezó con un hombre. ¿Y cuál fue ese hombre? Abraham. A ese hombre Dios le prometió: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es una tierra que fluye leche y miel. Yo te llevaré a esa tierra. Abraham tenía dos opciones: obedecer a Dios o no obedecerlo. Lo hermoso es que Abraham obedeció, dejó su tierra, su parentela, sus dioses, porque él estaba en una tierra pagana de idolatrías y de tanto pecado. Él venía de Ur de los caldeos, de ahí es Abraham, o de Mesopotamia. Pero obedeció, dejó su tierra, dejó su familia, dejó su parentela, dejó todo, tomó su mujer y se fue a la tierra que Dios le prometió. Abraham cerró sus ojos, él murió
Y él no vio, él no reclamó, él nunca le reclamó a Dios: ¿y cuál es la tierra que tú me prometiste? Tan solo en humilde obediencia sale de su tierra y sale de su parentela, peregrinó y siempre estuvo en la misma tierra que Dios se la daría como forastero. Hacía su tiendita, la ponía aún más allá, después la hacía más allá y nunca por eso se convierte en el padre de la fe, porque le creyó al Dios viviente y le fue contado por justicia. Usted también tiene que creer en todo lo que el Dios viviente ha dicho para que le sea contado por justicia. Si usted se le va y que yo no creo y yo no acepto, y cómo va a creer, esa gente judía no debe estar ahí, esa tierra les pertenece a los palestinos. Esa tierra es de Dios, de los judíos. Y ellos no pueden, ellos tienen que luchar por su tierra, porque no los pueden coger y no los pueden tirar o lanzar o esparcir una vez más por las naciones, porque ya Dios los ha establecido. No es el hombre, los seres humanos, las naciones que firmaron para llevarlos una vez más allá a su tierra, ese pueblo que había sufrido, ese pueblo que había sido masacrado en el Holocausto con Adolfo Hitler. No es que las naciones eran buenas, eran muy maravillosas, no es que ellos por bondad, por amor, compasión y ternura lo hicieron. Lo hacen porque Dios está usando esas naciones. En esos años 76, 78 años atrás, Dios usó esas naciones para que pongan, y así se ha llevado ese pueblo que había sufrido tan horrendo, tan triste, tantas cosas tristes, sea una vez más vuelto a su tierra y establecido ahí, cumpliendo lo que Dios dice en el libro del profeta Ezequiel. Brevemente, mire, para aprender ustedes y yo y todos aprendemos un poquito. Va a profetizar Ezequiel y mire lo que dice la palabra de Dios. Ay, Dios mío, Ezequiel está en los profetas antiguos, en el antiguo pacto o en el antiguo testamento, y dice así: hijo de hombre, estoy leyendo Ezequiel capítulo 36, el versículo 17. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, la contaminó con inmundicia. ¿Qué hizo? Mire, dice: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra. ¿Qué hizo Israel a causa del pecado? Mientras ellos estaban morando en la tierra que Dios les había dado. Por eso pedimos a Dios que nos dé infinita sabiduría, espíritu de revelación, de sabiduría, se derrame sobre nosotros, porque son temas muy delicados, pero muy fascinantes, muy hermosos. Pero se vuelven hermosos cuando amamos a Dios y le tememos a Dios. Si nosotros no amamos a Dios y no le tememos, vamos a levantarnos contra él. No, ¿y cómo va a creer? Es que no es así. No, sí es así. Porque le vuelvo a repetir lo que ya les he dicho tantas veces: si usted muere, usted no se lleva nada. Nadie se lleva nada. El dueño de esta tierra es Dios. ¿Qué somos nosotros? Mayordomos, administradores de lo que Dios ha creado. Al final, el Señor va a destruir esta tierra cuando ya el reinado milenial de Jesús de Nazaret culmine, los 1000 años de reino aquí en la tierra. El Señor Jesucristo viene con el Padre y destruirá estos cielos y esta tierra. ¿Y qué hará Dios? Creará nuevos cielos y nueva tierra, para que una vez más lo que Dios hizo la primera vez allá en el huerto con Adán y con Eva, ahora sí se cumpla para siempre. Un hombre que viva en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva, vivirá perpetuamente. Ahora sí se terminarán el llanto, el dolor, el sufrimiento, los días que los tenemos, el día del hombre, los días del hombre son 70, en los más robustos 80, dice el Señor, un límite tenemos aquí ya ahora en esos cielos nuevos y tierra nueva, solo brillará la vida y la eternidad. Viviremos para siempre. Pero Israel contaminó su tierra. Es lo mismo que han hecho y lo que continúan haciendo. Dios los estableció como nación, pero siguen contaminando la tierra. Hay pecado en Israel, hay que reconocerlo. Ustedes recuerdan cómo comenzó el 7 de octubre, 2 años atrás creo que fue, no, 2 o 3 años atrás. ¿Qué pasó?
La juventud celebrando la vida. La vida era gente con esa música electrónica, en droga, en alcohol y celebrando la vida. Y con un ídolo que habían edificado, habían levantado arriba en una carpa, yo no sé, una cosa abominable. Una cosa abominable. Eso no podemos perderlo de vista. Hay pecado, sodomía en Israel. Hay bastante. Y Dios va a limpiar a su pueblo y va a castigar todo pecado de judíos y de gentiles, de nosotros, de todos aquellos que no se arrepientan. Entonces contaminaron la tierra. Entonces dice el Señor en el versículo 18, dice Israel contaminó con sus caminos y con sus obras la tierra, dice, contaminó su tierra con sus caminos y con sus obras. Imagínese cuántos años atrás el profeta Ezequiel ya hablaba. Si usted estudia la palabra, usted se va a dar cuenta cuántas veces Dios tuvo que entregarlo a Israel en manos de pueblos enemigos de Israel, para disciplinarlos, para castigarlos. Reyes de Israel que Dios los entregó en manos de sus enemigos. Uno de ellos que yo recuerdo, creo que es Sedequías. Y muchos más, Manasés. A Manasés lo llevaron encadenado. No recuerdo si fueron los asirios. A Sedequías también creo que fueron los sirios, Babilonia. A Sedequías le sacaron los ojos, le mataron los hijos, creo que los quemaron, no recuerdo si los mataron a los hijos de Sedequías delante del rey. Era un rey judío. Era un rey judío. ¿Y por qué hizo y por qué permitió Dios eso? Porque Dios mismo se alejaba de ellos y ellos quedaban en manos de los enemigos. ¿A causa de qué? Del pecado. Antes de que Dios entregue a Sedequías, primero envió un profeta, otro, a unos los apedrearon, los mataron, a otros los golpearon, los humillaron y no escucharon la palabra que Dios envió a través de sus profetas. Lo mismo está ocurriendo ahora, no escuchan la voz de sus profetas. Bendito sea Dios por aquellos judíos que ya creen en Dios. Por eso yo me siento, el domingo cuando estábamos todos congregados nosotros, estábamos meditando en ese pequeño Shabbat que tratamos de llevarle al Señor. Yo decía, ¿cómo no me voy a sentir yo agradecida con Dios y agradecida con Israel? Porque a causa de la ceguera de ellos y del rechazo que ellos le dieron a Jesús, y no te queremos y no tenemos otro rey que César, lo despreciaron, lo rechazaron. El Señor Jesucristo se entregó por nosotros, y hoy por la gracia del Cordero y porque se entregó por amor a los gentiles ahora, ya no al pueblo judío que lo rechazó, a los gentiles. Hoy podemos gritar ante el mundo, vemos. Si yo no tengo mis ojos, si yo no veo con mis ojos espirituales, yo seguiría adorando a la Virgen Narcisa, a Santa Mariana de Jesús, a San Jerónimo, a todos los santos, a todo yeso, madera, hierro, plata. Yo seguiría adorando a mis dioses. Le plació a Dios en su infinita misericordia sacarme de esa idolatría. Ahora yo puedo decir veo, pero yo no estoy porque veo, voy a condenar al pueblo hebreo porque no ve. Es todo lo contrario, mi corazón se llena de gozo y de alegría al saber que por causa de la ceguera de ellos, Dios en su infinita misericordia nos abrió los ojos a los gentiles. Y nos abre los ojos no para que condenemos al pueblo hebreo, sino para que oremos, tengamos amor y tengamos misericordia por ellos. Porque si ellos sí veían a Cristo y lo recibían, ¿qué sería de nosotros los paganos? Tenemos que amar a ese pueblo y yo los amo. Y siempre te amaré, mi bella Jerusalén. Amo a Israel con todo mi corazón. Amo a los judíos, amo al pueblo hebreo. Donde ustedes estén, en el lugar, mire, yo admiro a Benjamín Netanyahu. Y cuando yo veía ese programa de los judíos antisionistas, decía, Dios mío, qué duro debe de ser para Benjamín. Es un verdadero héroe. Tiene guerra por un frente. Usted recuerda cuando atacaba a Israel, Hamas, Hezbollah, Hutíes, de alguna manera Irán también, no recuerdo qué otros grupos más. ¿Cómo
Israel luchaba por un lado, por otro frente, otro. No solo eso, lo persiguen a Benjamín, lo llaman genocida, lo tratan de destruir, quieren una boleta de captura, lo quieren meter preso. Pero no solamente eso, él está librando una guerra interna porque su propio pueblo está dividido. Hay unos que apoyan el sionismo, él es sionista, él sabe que esa tierra les pertenece y que ahí los puso Dios y que esa tierra se les ha dado Dios. Y él pelea también con los antisionistas. Dígame si ese hombre no es un héroe. Yo le pido a Dios y le ruego que lo bendiga, que lo guarde, que lo cuide, que no lo entregue en manos de sus enemigos. Puede ser un pecador que Dios se encargará de juzgarle sus pecados. Más bien pido a Dios que lo guíe al arrepentimiento si hizo cosas que no debía. En cuanto a si se está equivocando en algo, si están haciendo algo, quitando algo, Dios se encargará de ellos. Ese es el problema que el ser humano tiene. El ser humano quiere hacer justicia por sus propias manos y no quiere dar lugar al Dios viviente. Déjamelo a mí, dice Dios, porque mía es la venganza. Déjeselo a Dios. Pero todo lo que está ocurriendo aún entre palestinos y judíos está totalmente regulado por la mano del Dios Todopoderoso. Porque los acontecimientos que vemos que nos dan dolor, nos dan tristeza por Israel, nos da tristeza por los palestinos, porque ya quisiéramos nosotros, toda la iglesia de Cristo, vivir en paz. Todos los habitantes de la tierra vivir en paz. Pero ¿cómo vivimos en paz entre nosotros cuando tenemos guerra contra el Dios viviente? Primero paz con Dios y luego paz con el hombre. No se puede de otra manera. Yo puedo vivir una paz infinita, tan grande y maravillosa. A mí que no me interesa Dios, no podemos, porque Dios, solo Dios, en su Hijo Santo está la paz. Mi paz os dejo, dijo Jesús. Mi paz les doy. Y yo no se la doy a ustedes como el mundo se las da. ¿Qué era lo que da el mundo? Una aparente paz. Una paz momentánea. Pero el Señor Jesucristo nos da una paz eterna. Y aunque andemos por valles de sombras de muerte, y aunque estemos en momentos difíciles, aunque las tormentas vengan y arremetan contra nosotros, puedes tener paz en la tormenta. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, podemos tener paz. Esa es la diferencia con el mundo. Y escuche, y derramaré mi ira, dice el Señor en el versículo 18 del profeta Ezequiel 36, y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre, escuche, por la sangre que derramaron sobre la tierra. Derramaré mi ira sobre el pueblo también hebreo cuando hicieron cosas que no debían y derramaron sangre que no debían. Escuche, derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Y un día Israel también se volvió idólatra. Cuando ellos tenían el pacto, las promesas, la promulgación de la ley, ellos habían visto al Dios viviente, ellos lo vieron en columna de nube, en columna de fuego, en el monte que humeaba y la gloria, la chequina o la chequina de Dios descendió. Ellos lo vieron. A pesar de eso, habían naciones paganas alrededor de Israel. Israel también terminó adorando a los dioses paganos. Contaminaron la tierra, dice. La han contaminado con sus idolatrías. Escuche, el versículo 19, escuche. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Les juzgaré o les juzgué. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Escuchó, les esparciré o les esparcí, porque ya está cumplido, ya los esparció y ahora los volvió. Dice, por las naciones. Fueron dispersados por las tierras 2000 años atrás. Dice, derramaron sangre, la sangre más
santa, pura que se derramó y que fue en complicidad judíos y gentiles, fue la sangre del Cordero, fue la sangre de Jesucristo. Usted recuerda lo que ellos gritaban cuando Pilato le dijo: he aquí vuestro rey, he de crucificar a vuestro rey. No tenemos otro rey que César, crucifícale, crucifícale. La sangre de este caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Completo. Y ahí está. Ellos derramaron sangre y con sus idolatrías contaminaron su tierra, la tierra que yo les di. Pero dice: yo los esparciré, dice, por las naciones, y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras, así los juzgué. Fueron dispersados 2000 años atrás, después de morir y resucitar Cristo y ascender al cielo. Un emperador vino, romano, habían pasado varios años y conquistó Jerusalén, destruyó todo, mató, aniquiló, arruinó todo, destruyó el templo y solo quedó el muro de los lamentos. Pero Dios ya lo había profetizado: yo te esparciré por todas las naciones, Israel. ¿A causa de qué? De tu pecado. ¿Y cuánto ha sufrido este pueblo, Dios mío, por ese esparcimiento? Y escuche, dice: y cuando llegaron, dice, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, escuche esto, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra que de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron dispersados. ¿Qué hizo Israel al ser dispersado? Se contaminó peor. ¿Y qué terminaron haciendo? Profanando el santo, a causa del pecado, a causa de la inmundicia que ellos hacían, practicaban. Terminaron, el nombre de Dios fue profanado. Terminaron las naciones paganas. La gente del mundo entero terminó blasfemando contra estos. Son de allá, dice que han salido este pueblo, y terminaron menospreciando al pueblo de Israel. Por eso dice el Señor, dice: estos son pueblo de Jehová, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron dispersados. ¿Qué ha sentido? ¿Qué ha tenido el corazón de Dios? Dolor. Se mezclaron con paganas, con paganos. Y qué pena, siguieron el camino de los gentiles. Y ahí están las consecuencias. Dios tiene que, Israel es como una viña que no da fruto. Tiene que ser limpiado Israel. Israel es portador de la gloria de Dios. Israel es el que tiene las promesas. Israel es el portador de la ley divina del Dios Todopoderoso. A ellos les entregó la ley el Señor. Ellos han visto la gloria de Dios y ellos son como los testigos de Dios aquí en la tierra, y los que tienen que manifestar al mundo la gloria de Dios. Pero Israel no está dando fruto. Es como una viña que no da fruto. Y escuche, dice: sentí dolor, dice el Señor, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. Dios tiene que hacer algo, porque su nombre no quedará profanado. Dios hará lo que tiene que hacer para que su nombre sea exaltado en la tierra. Él es Dios. Él es Dios. Por un momento el Señor te puede permitir que en tu inmundicia, en tu maldad, tú camines y todo, pero todo tiene su tiempo, dice su palabra. Escuche lo que continúa diciendo. Por tanto, Dios habla a través de Ezequiel, no lo olvide que es el profeta Ezequiel que está hablando. Por tanto, di a la casa de Israel, dile que, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago
hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, a donde habéis llegado. Es decir, mi nombre va a ser limpiado, pero yo no lo voy a hacer por ustedes. Dile a la casa de Israel que así ha dicho Jehová, el Señor de los ejércitos. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Mi nombre es santo, santo, santo. Ustedes lo han profanado a causa del pecado, de la inmundicia y a causa de haber hecho como hacen las naciones paganas. Pero mi nombre no quedará profanado para siempre. Y lo que voy a hacer, no lo voy a hacer por ustedes, casa de Israel. Lo voy a hacer porque yo soy santo. Porque yo soy santo. ¿Cómo tenemos que orar por mi amado Israel? En vez de maldecirlo, en vez de levantarse contra Israel. Si no entiende, no se meta con un pueblo que va a salir mal. Usted se va a arrepentir toda su vida. No se meta con Israel. No lo haga. No lo maldiga. Es un pueblo que no le ha hecho nada a usted. Pero los niñitos deje en paz que Dios es el juez. No, como va a creer, aquí en la tierra somos nosotros los que juzgamos. Se equivocan. Aquí en la tierra no hay justicia. Todo lo que se va a ser injusto. Pero deje que Dios hará justicia en la tierra. Pero yo no creo en Dios, ¿cómo va a creer? Usted no se da cuenta que la tierra aquí tiene 3 millones de años y vivimos en nosotros, no vive Dios aquí. Porque la gente piensa tanta basura diabólica, tanto que les pone el diablo. La tierra no tiene 3 millones de años. Sí, pero los científicos, sí, ellos, los que dicen que tiene 3, ¿y quién les dijo? ¿Cómo ellos estuvieron ahí? Como le dijo el Señor un día a Job: a ver, Job, cíñete como varón, yo te voy a preguntar y eres tú quien me vas a responder. Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, Job, porque si tú me lo dices, eres hombre de largos años, de muchos años. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo creaba los mares? Le ponía fin a la tierra, término a la tierra, sostenía sobre sus ángulos. ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía las olas, esas impetuosas, límite? Cuando creaba la osa mayor, cuando creaba los enormes monstruos marinos. ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Sabe cuál es la respuesta de Job a Dios? Me lo imagino a Job. Dios mío, hoy entiendo que yo hablaba lo que no entendía. Yo no entendía nada. Tan solo hablaba. Así está el mundo entero, hablando lo que no entiende. Y como están llenos de demonios y son atisbados solo por demonios, entonces maldicen, insultan, odian. La flotilla, dice, ya llegaron los españoles de la flotilla, ya llegaron los mexicanos. Debieron de tenerlos ahí por más tiempo, para que aprendan a no meterse, a buscar a Dios ahí, tal vez en ese lugar donde estaban. Porque Israel no quita vida. Israel no es así. Cualquier otra nación, la nación poderosa que de alguna manera Dios ha permitido que sea como un escudo protector, ellos sí han invadido, han despedazado, han hecho esto, aquello, han saqueado, pero no Israel. Israel no quita vida. Israel se defiende, pero ellos no quitan, porque ellos conocen la ley de Dios y saben que no pueden quitar. El que a hierro mata, a hierro muere. Y ellos están aún bajo la ley. Escuchó. Oh Dios. Hoy entiendo que hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Miraba el mar. Lo ha creado Dios. ¿Y dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Miraba la tierra. ¡Qué hermoso todo! Lo ha creado Él.
comenzó a conocer al Dios viviente por medio de su creación. Por tanto, dijo Job, me aborrezco en polvo y ceniza, porque hablaba lo que no entendía. Hay muchas cosas que no se entienden aquí en la tierra, pero hay que ir a la palabra de Dios. Este es un libro que tiene que ser revelado. ¿Y dónde lo va a revelar Dios? En el corazón de los seres humanos. Pero tiene que venir con humildad. Tiene que acercarse creyendo que hay un Dios todopoderoso y que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted se acerca creyendo que hay Dios y que Jesucristo es el Rey, es el Señor. La iluminación vendrá a su vida. Va a ser iluminado. No por vosotros, dice, porque mi santo nombre, mi nombre es santo. Por eso limpiaré mi nombre, porque ustedes, por causa de ustedes, del pecado de ustedes, lo han profanado el resto de naciones. Escuche, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros, Israel, en medio de las naciones. Y sabrán los pueblos o las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Hoy se viene un tiempo donde Dios va a santificar este pueblo, y todas las naciones van a saber que es el pueblo del Dios viviente. Cuando Él santifique su nombre, cuando Dios purifique ese pueblo, es como una higuera que no da fruto. Hay demasiada inmundicia. Desde los soldados hay homosexuales ahí. Hay pecados abominables. Se corrompieron como se corrompieron las naciones de la tierra. Así se corrompió. Cuando fueron dispersados, hicieron cosas abominables. Se ligaron a las naciones, se contaminaron con paganas, mujeres paganas que los llevaron a ser idólatras. Y toda esa idolatría, aún en Jerusalén, ahí donde está el santo, los santos y los ídolos, todo eso va a ser quitado. No hay ídolos, no va a haber nada. El que va a reinar ahí es Jesús de Nazaret. Y no es un ídolo, es el Señor de gloria, de carne y hueso como nosotros. Lo tendremos al Hijo del Hombre perfecto para adorarlo perpetuamente. Vaya que vale la pena adorarlo, Dios mío. Dice, escuchó lo que dice, mire, dice, el cual ustedes profanaron en medio de las naciones, en medio de los pueblos. Sabrán entonces las naciones que yo soy Jehová Dios, dice Jehová el Señor a través del profeta Ezequiel. Sabrán las naciones, conocerán que yo soy Dios, el creador de todas las cosas, lo que el mundo no quiere aceptar. Y escuche, dice, cuando yo, Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, es decir, cuando yo los limpie a ustedes, cuando yo los purifique a ustedes, entonces mi nombre va a ser santificado y va a ser glorificado. Sabrán las naciones que yo soy Dios cuando ustedes sean limpiados, cuando yo los limpie, los purifique, los santifique. Y escucha lo que continúa diciendo el versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Escuchó, es palabra. Y yo os tomaré de las naciones. Después de haberlos dispersados, yo voy a santificarlos, a limpiarnos, porque mi santo nombre ha sido profanado. Pero yo no voy a permitir que mi nombre quede profanado, jamás. Yo los voy a ustedes a limpiar. Cuando los santifique a ustedes, las naciones sabrán que yo soy Dios. Que yo soy Dios. Y yo os tomaré de las naciones y recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿A qué horas vas a grabar? Ya nos vamos a... Escuchó lo que dice. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Eso se cumplió 77, 78 años atrás. Es palabra de Dios. ¿Sabe cuándo va a pasar esta palabra? Nunca. Nunca. Escuchó. Yo los tomaré de las naciones,
los recogeré, dice el Señor, de todas las tierras y los traeré a vuestro país, es decir, a vuestra tierra. Ahí lo cumplió el Señor. No es como la gente habla en ignorancia. No, es que mire, fueron tantas naciones nada más. Ellos dieron su votito y ellos por lástima, por pena, pero están arrepentidos. Que no, nada que ver, nada de eso. Y aunque se unan todas las naciones de la tierra, escúchelo esto y no lo olvide. Tal vez yo no puedo estar en algún momento, no lo sé. Lo sabe solo Dios. Aunque las naciones todas se unan para tratar de arrancar a Israel, sacarlo a Israel, no van a poder. El Señor para todo tiene su tiempo. Es todo lo contrario. Y escuche lo que dice: yo los voy a traer de todas las naciones donde los esparcí y los volveré a traer a vuestra tierra o a vuestro país. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ay, alabanzas al Dios de los cielos. Dios mío, yo te voy a traer, Israel, después de haberte esparcido, te voy a traer a tu país, a tu tierra. Y cuando yo te traiga ahí, mi nombre va a ser glorificado. Todavía no ha sido glorificado. Mire cómo está Israel. Todavía hay abominables pecados. Tienen que ser limpiados. Escuche: esparciré sobre vosotros agua limpia. Esta es el agua limpia, la palabra de vida. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras idolatrías. Los limpiaré. Lo mismo que ha hecho con nosotros, que éramos los gentiles, y que lo está haciendo cada día. Esparciré sobre ustedes agua limpia, y cada día la palabra de Dios nos limpia. El agua limpia que viene y purifica nuestra mente, limpia nuestros corazones, limpia nuestras almas, dice: y los limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras idolatrías. Israel también se volvió idólatra, y yo los limpiaré a ustedes, no solo a judíos, a nosotros los gentiles. Estamos nosotros en ese proceso, y si usted se atreve a creerle al Señor de los cielos y de la tierra, también será usted limpiado, antes de que el Señor comience a tratar exclusivamente con el pueblo hebreo. Ya se viene ese trato, ya el Señor lo hará en su debido momento. Escuchó: les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué nos va a dar el Señor? Corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios mío, Señor, yo le voy a quitar ese corazón de piedra. ¿A qué se refiere cuando el Señor habla corazón de piedra? Corazón obstinado. Es un corazón endurecido. Es un corazón que solamente quiere seguir sus propios y malvados caminos. Se rebela contra Dios ese corazón. No teme al Dios del cielo y de la tierra. Y escuchó lo que dice: y quitaré de vuestra carne, dice, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. No es un corazón que le gusta las cosas carnales, para nada, mis amigos. Les daré un corazón tierno, les daré un corazón sumiso, les daré un corazón, dice su palabra, obediente, es lo que estaría diciendo. Les daré un corazón muy tierno, muy humilde, un corazón obediente, que responda como es debido a todas las demandas de la ley divina, de la ley y de la gracia divina. Tiene que haber un corazón que responda. Y el Señor, ¿qué tiene que hacer? Quitar ese corazón de piedra. Dice:
y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Haré que andéis en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Si antes el Señor no hace esta limpieza y no cambia, no quita ese corazón obstinado, ese corazón endurecido, ese corazón que se rebela contra Dios, es imposible guardar los estatutos, los mandatos de Dios. Es imposible. Ay, esto, compare usted esta maravilla con Juan capítulo 3. Es lo mismo. El Señor, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? Sabemos, dice, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Bueno, este sí lo aceptó y lo reconoció este fariseo llamado Nicodemo. ¿Qué fue lo que dijo el hombre que había sido ciego de nacimiento y que Jesús le hizo lodo? Le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Y cuando fue, se lavó, recobró la vista. Toda su vida ciego, ahora veía. Cuando fue interrogado le dijeron: mira, dinos quién te abrió los ojos, quién es ese hombre, porque nosotros sabemos que ese hombre es pecador. El hombre le dijo: si es pecador, yo no lo sé, pero una cosa sí yo sé, que era ciego, yo era ciego, ahora veo. Si este hombre no viene de Dios, no puede hacer este milagro que ha hecho en mi vida. ¿Ah? Esto es lo hermoso, que ustedes no saben de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. Dios no oye a los pecadores. Este hombre definitivamente viene de Dios. Era lo que le estaba diciendo a los fariseos. Le dijeron: estos hombres, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, fuera, fuera, fuera. Y lo tiraron fuera de la sinagoga, lo echaron fuera. Te vas, fuera de aquí. Que el diablo te eche del infierno. Ay, y más bien dale gracias, Diosito lindo. El diablo a patadas me botó. Dele gracias a Dios si el enemigo lo bota a usted. Nicodemo, en cambio Nicodemo, mire, le dice: Rabí. Nicodemo, siendo maestro, siendo un fariseo, reconoce que el hombre que ahora lo tiene frente, vino de noche a buscarlo a Jesús. Reconoce que Jesús es un maestro. Le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Reconoce que Jesús sí que viene de Dios. Tú has venido de Dios. Y luego le dice: como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Tú has venido de Dios como maestro, como rabino, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Aún Nicodemo, siendo un rabino, un maestro, no podía hacer lo que Cristo hacía. ¿Y cómo es esto? Entonces Nicodemo no venía de Dios todavía, o no estaba Dios con él, porque no podía hacer los milagros. Por eso dice: las cosas que tú haces, si Dios no está contigo, no las puedes hacer, porque ni yo las puedo hacer. Tiene que haberle dicho a Nicodemo. Ay, Dios mío, imagínense, el Señor le dijo en Ezequiel: mira, pueblo de Israel, yo te voy a quitar ese corazón de piedra, yo te voy a quitar ese corazón obstinado, rebelde, ese corazón que se rebela, ese corazón altivo de piedra. Lo quitaré y pondré en ti un corazón nuevo. Es que es el nuevo nacimiento. Se necesita el nuevo nacimiento. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto os digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo entonces le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta, este es uno de los pasajes que a mí más me fascina en la Biblia. Escuchó lo que le dijo el Señor Jesús a lo que Nicodemo le dijo. ¿Qué le dijo Nicodemo? Dice: ay, maestro, cuando le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, nadie puede hacer las cosas, las señales que haces tú si Dios no está con él. Y mire lo que Jesús le responde a Nicodemo. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú no has nacido de nuevo y no puedes ver
el reino de Dios. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Es lo que le estaría diciendo el Señor, o como si le está diciendo. Necesitas, y usted, amigo, amiga mía, necesita el nuevo nacimiento. Y usted, hermano en la fe, que va a una congregación, pero no ha nacido de nuevo, necesita nacer de nuevo. Escucho, y ahora la respuesta de Nicodemo. Tan cierto es lo que Jesucristo le dice a Nicodemo, que escuchó la respuesta de este fariseo, de este maestro. ¿Qué le dijo Nicodemo? Uy, ¿cómo puede un hombre volver a nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Explícamelo, porque como rabino tienes sabiduría y me lo tienes que explicar, porque yo no lo entiendo. Es como si le dice Nicodemo, el Señor Jesucristo le dice, escuche la respuesta de Jesús de Nazaret. Le dijo, de cierto, 2 veces usa el desierto cuando el Señor va a indicar algo preponderante, algo que tiene que ser bien guardado en nuestros corazones, algo que tiene que ser súper exaltado. Siempre usa el de cierto os digo. Y escuche, le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Escuchó lo que le dijo el Señor a través del profeta Ezequiel al pueblo hebreo, al pueblo judío? Y pondré dentro de ti mi Espíritu. Lo voy a poner dentro de ti, Israel. Y escuchó lo que le dice aquí el Señor. De cierto te digo, Nicodemo, el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya no le dice, mire, primero le dice, es necesario nacer de nuevo para que puedas ver, para que puedas entender. Tienes que ver con los ojos espirituales. Tu entendimiento tiene que ser iluminado. Recuerda que hemos estado llevando todas estas enseñanzas. ¿Lo recuerda? El Dios de este mundo está cegando a la gente, pero el Cristo viviente está iluminando el entendimiento de los seres humanos para que resplandezca la luz del Evangelio, la luz de la verdad. Y escuche lo que le dice. Aquí ya no le dice el Señor para que puedas ver. Le dice el Señor, es necesario nacer de agua y del Espíritu para que puedas entrar. Tienes que entrar, Nicodemo, al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ese es el nuevo nacimiento que Dios le va a dar a Israel. Cuando dice, yo te limpiaré, yo pondré un corazón nuevo, yo pondré mis leyes dentro de ti en tu corazón, y yo haré morar mi espíritu dentro de ti, Israel. Ya no vas a ser una viña estéril, vas a ser una viña que da fruto, y por el fruto que das mi nombre va a ser santificado, y yo seré glorificado en todas las naciones, porque todos sabrán que hay Dios eterno y que soy yo. Este es un nacimiento espiritual. Tú necesitas, dice, el que no nace de nuevo no puede ver, no tienes la luz, no has sido iluminado tu entendimiento. Nicodemo, tú puedes ver con tus ojos físicos, pero necesitan ser abiertos tus ojos espirituales. Eso es lo que hemos venido enseñando, mi amigo. Y le dice ahora, cuando Nicodemo, ¿y cómo puede un hombre nacer de nuevo? Le dice Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te hablo de un nacimiento carnal, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. El viento sopla y sabes, oyes su sonido, mas tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se sorprende Nicodemo, ya se desmaya, y Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede darse ese nuevo nacimiento? Todavía sigue sin entender. ¿Cómo puede hacerse esto? Le dijo Nicodemo.
Y el Señor Jesús, mire lo que le responde Jesús de Nazaret. Escuche. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo? ¿Eres tú el maestro del pueblo judío de Israel y tú no sabes esto? Esto es el fundamento, esta es la base. Y tú no sabes esto, Nicodemo. De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Dice, si yo te he dicho cosas terrenales, Nicodemo, y tú no las crees, ¿cómo creeréis si yo te digo las celestiales? Yo te he dicho cosas que se tienen que, aquí tiene que ejecutarse, aquí se va a dar eso. El nuevo nacimiento se te va a dar aquí. Arréglale, Tefita. ¿Escuchó? Dice, si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, dice su palabra, ¿cómo creeréis si yo te digo las celestiales? ¿Cómo vas a creerlas, Nicodemo? Lo que te he dicho es terrenal, no es celestial. Es aquí en la tierra el nuevo nacimiento. ¿Ah? Escuche. Nadie, ay Jesucristo bendito, nadie subió al cielo, le sigue hablando el Señor a Nicodemo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie, Nicodemo, subió al cielo jamás, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Ah? Él descendió del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mío, esta charla con este fariseo llamado Nicodemo es uno de los, de verdad, una de las cosas tan hermosas y más hermosas de Dios. Apagué, parece, apagué. ¿Escuchó? Es uno de los pasajes más hermosos. ¿Cómo hay tantos? A mí me gusta el del rico y Lázaro. Ay, me encanta el del hijo pródigo. Pero Dios mío, este es hermoso. Es una cosa. Dice el Señor, nadie subió al cielo, Nicodemo. Solo el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo de Dios. Es Él, refiriéndose a Él. No le dijo Jesús, soy yo. Como cuando fue al ciego, que lo habían expulsado. Jesús, cuando se para al lado de él, no le dijo, yo soy el que te abrió los ojos. No. Solo le dijo, le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el que había sido ciego le dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea? Jesús le dice, le has visto, el que habla contigo. Ese hombre no sabía quién le había abierto los ojos. En ese momento lo estaba viendo, al que le había abierto los ojos. Pero Jesús de Nazaret nunca vino y primero le dijo, yo te abrí los ojos. Solo le dice el Señor Jesucristo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El hombre responde, ¿y quién es para que yo crea, Señor? Ahora le dice Jesús, le has visto, pero le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Lo que Jesús le está diciendo es, yo soy el Hijo de Dios. Le has visto, el que habla contigo. Ese hombre tenía dos caminos, creer o no creer. De eso se marcaba su final, dónde pasaría el resto de su existencia, de esa respuesta que él iba a dar. Pero qué precioso es saber que dice, que le dijo, creo, Señor, pero no solo le dijo, creo, que tú eres el Hijo de Dios, porque al decirle, le has visto, el hombre viene y le dice, creo, Señor, pero no solo eso le dijo, y lo adoró, dice las Sagradas Escrituras, lo adoró al Dios viviente. Escuchó, así como Moisés, Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Oh, mi amigo, mi amiga, mi hermano, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que Jesús de Nazaret sea sacado fuera de Jerusalén y muera en esa cruz. Y muera en esa cruz. Porque como le dijo a Nicodemo, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así hizo Moisés. Levantó una serpiente de bronce en un asta, en un madero. Y los israelitas, que a causa una vez más del pecado y de la rebelión contra Dios, estaban siendo mordidos por serpientes venenosas en el desierto. Estas serpientes venenosas los mordían y morían, los mordían y morían. Dios le dijo, levántate una serpiente de bronce, figura de Cristo. Y cada que sea mordido un israelita, dile que mire a la serpiente. Miraban a la serpiente y eran sanados. Ahora cada que tú miras a la cruz de Cristo, recibes salvación, recibes sanidad, recibes vida eterna, recibes perdón de pecados porque te has arrepentido. Entonces el Señor esparcirá agua limpia sobre tu vida. El Señor te quitará el corazón de piedra. El Señor pondrá dentro de ti su espíritu, mi amigo, mi amiga. Qué precioso, Dios mío. Mis amigos, el tiempo se me ha ido. Empecé un poquito tarde porque estaba un poquito, pero Dios tiene el control de todo, de todo, de todo. Aquí mismo, en el libro de Ezequiel 11, versículo 17, escuche lo que dice. Del 16 y 17 dice: por tanto di Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde ustedes lleguen. Ya fueron dispersados. Dios nunca los dejó, nunca los abandonó al pueblo hebreo, a los judíos. Di por tanto, Ezequiel, diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo los recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Yo los esparciré, pero una vez más los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales ustedes están esparcidos y les daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones y les daré, estoy leyendo Ezequiel 11, versículo 18, ahora el 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ustedes, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, me sean por pueblo, y yo sea a ustedes por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, dice el Señor Dios Todopoderoso, yo traigo sus caminos sobre sus propias cabezas, dice el Señor. ¿Escuchó lo que dijo Dios? Yo voy a cogerlos, los voy a esparcir, los volveré a traer a su tierra. Y luego les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo pondré dentro de ustedes. Les voy a quitar el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, para que guarden mis decretos y para que los cumplan. Y ustedes me sean por pueblo y yo sea para ustedes por Dios. Mas a todos aquellos
que quieran andar, cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, dice el Señor, yo traigo sobre ustedes sus propios caminos. Es decir, los juzgaré y sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Se da cuenta que Dios no hace acepción de personas. El Dios del cielo que castigará a los gentiles que nunca se arrepintieron es el mismo Dios omnipotente que juzgará y castigará a los judíos que no quisieron que Dios esparza agua limpia, que Dios les quite ese corazón obstinado, ese corazón rebelde, que no quisieron que Dios les arranque ese corazón endurecido. Y no aceptaron del Dios viviente un corazón tierno, un corazón humilde, obediente, sumiso a Dios. No quisieron. Y si no tenemos un corazón de carne, es decir, un corazón tierno, un corazón humilde, un corazón sumiso, un corazón obediente, ¿cómo guardamos los preceptos de Dios? Él nunca será nuestro Dios, porque entonces haremos como dice su palabra en Ezequiel capítulo 11 versículo 22, nuestros corazones andarán tras el deseo de nuestras carnalidades y de nuestras idolatrías, y haremos actos abominables. Entonces Dios traerá sobre nosotros nuestros propios caminos y sobre nuestras cabezas Él traerá juicio, ha dicho Jehová, el Dios de los cielos. Amigos, amigas, vamos a terminar aquí la meditación de la palabra de Dios, entendiendo que Dios está cumpliendo. Por eso a veces nos sentamos y les decimos a ustedes que nos estamos dando cuenta cómo lo profético se está cumpliendo. Para entender los tiempos actuales que vivimos, hay que leer la Biblia, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que permitirle a Dios que nos ilumine, que esparza sobre nosotros agua limpia. Necesitamos el nuevo nacimiento del cual Jesucristo le habló a Nicodemo. Cuando eso se da en nuestras vidas, entonces nosotros podemos guardar su ley, sus preceptos, sus estatutos. Entonces cuando Él esparce sobre nosotros agua limpia, su nombre es glorificado y santificado en esta tierra. El mundo sabrá que hay Dios en nosotros, que hay Dios viviente, porque esto es para judíos tanto como para gentiles. Pero Él no nos había esparcido a nosotros sobre la tierra, Él esparció al pueblo hebreo. Lo sacó de la tierra que Él les había dado, porque a causa de la sangre, del pecado, de las abominaciones, habían contaminado la tierra. Ustedes la contaminaron, ustedes trajeron maldición sobre la tierra y fueron dispersados. Pero Dios dijo, no los dejaré para siempre dispersos entre las naciones, los volveré a recoger. Y ahora que Dios ha permitido que sean establecidos como nación, están llamados a pelear por su tierra, porque esa tierra se las ha dado Dios. Ellos tienen que defender su tierra. Cierto que Israel, lo que declaran y reclaman los judíos antisionistas, nosotros tenemos que ser un pueblo de moral y religioso, nada más aquí, ciertamente. Tiene que ser el pueblo lleno de moral. El pueblo, les dije, es la viña que no da fruto. Ellos están con, hay mucha suciedad, pecado, hay mucha inmundicia. Y van a sufrir mucho, y van a morir muchos, pero Dios tendrá misericordia. Él tiene un remanente. Es más, les voy a decir, con esto termino. Cuando ya el juicio de Dios se derramen, los juicios de Dios, los 7 sellos sean abiertos, esos 7 sellos se transforman en 7 trompetas. En estos tiempos, 124,000 evangelizarán aquí en la tierra. ¿Perdón? 144,000, perdón. 144,000, porque son 12,000 por cada tribu, que dan 12 tribus por 12,000 son 144,000 judíos. Ellos van a evangelizar aquí la tierra. Son vírgenes, son santos, son judíos santos que nunca se contaminaron con mujeres. Y yo cuando veo a los antisionistas y los veo esos jovencitos así, pero tan jovencitos de 14 y 16, me pregunto, ¿estarán allí esos ángeles, esos varones
144,000 que son santos, que no se contaminaron, que están consagrados para llevar la predicación final. Será la última predicación que Dios va a permitir aquí en la tierra. Y serán judíos. Ya no estará la iglesia de Cristo aquí para que predique. Serán 144,000 judíos que evangelicen, que son santos, que son jóvenes, que nunca se contaminaron con mujeres, que Dios los estuvo purificando y tratando con ellos todo el tiempo necesario. Luego levantará esos vasos donde el nombre de Dios va a ser glorificado, va a ser exaltado. Aparecerán 2 testigos en medio de todo esto tan convulsionado y los juicios de Dios destruyendo. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Aparecerán 2 testigos. Hay muchos que dicen que es Enoc, que no. Yo pienso que es Moisés y Elías, por las señales que van a hacer. El uno va a cerrar el cielo, y eso lo hizo Elías orando. El otro traerá plagas, y eso lo hizo Moisés. Los 2 testigos. Mire la misericordia y el amor de Dios. Pero ¿sabe qué dice las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis? A pesar de todo esto, no se arrepintieron de sus maldades. Blasfemaron contra el Dios viviente. Arrepiéntase usted ahora, amigo. Hágalo ahora. Arrepiéntase ahora, porque los tiempos que se vienen son muy difíciles. Israel ha sido establecido en su tierra. Nadie lo puede sacar de ahí, porque no lo estableció el hombre. Dios cumplió sus profecías. Te volveré a traer y te estableceré en tu propia tierra, en la tierra que Dios les dio. Nadie los puede sacar. Nadie. Y por eso pueden hacerlo. Deje que si se equivocan, el Dios que lo va a juzgar a usted nos va a juzgar a nosotros. Es el mismo Dios que los juzgará. ¿No escuchó lo que dijo? Acabamos de leer. A causa de tus abominaciones, de tus idolatrías, de haber derramado sangre, te esparciré sobre la tierra. Y los esparció. Han sufrido tanto. Recuerde el holocausto nazi. Recuérdelo. Y no es esa la única persecución. Es que Israel ha sido tan perseguido, Dios mío. Israel ha sido, los judíos han sido muertos, han sido perseguidos, odiados. Que Dios tenga misericordia. Seguimos nosotros declarando ante el mundo que amamos a Israel. Los bendecimos. Que si están equivocados, Dios es el único juez. Y Él se encargará de ellos. Él se encargará. Pero Israel ha sufrido. Israel no puede ser sacado de su tierra. Es su tierra, la tierra que le dio el Dios omnipotente. Entonces los palestinos que tienen 500, 700 años, lo siento, la tierra es de Dios. Y Dios sabe lo que hace. Pelee contra Dios entonces. Vamos. Lo invito a que vaya a pelear contra el Dios viviente, porque quien ha establecido esto no somos nosotros los cristianos evangélicos, es el Dios vivo. Nosotros como el pueblo de Dios amamos y aceptamos todo lo que es de Dios, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Dios. Si usted tiene un padre, usted no se levanta contra su padre, ¿verdad? Usted lo respeta, si es que es un buen hijo. Si es un mal hijo, hasta le pega a su papá. Pero nosotros somos buenos hijos. No nos levantamos contra nuestro Padre Celestial. Lo amamos, lo adoramos y luchamos con todas nuestras fuerzas por obedecer sus mandatos, por obedecer su palabra. Y todo lo que Él ama, lo amamos. Y todo lo que es de Él, amén. ¿Y sabe por qué le decimos amén a nuestro Padre? Porque todo lo que Él hace es perfecto. No necesita ni nuestra ayuda, ni que nosotros le digamos, Diosito haga esto, papito haga aquello. No, Él es perfecto, Él es sabio. Y cada decisión que Él tome y haga es perfecta. Nosotros lo adoramos. Desde aquí glorifico su nombre, exalto su nombre. Desde esta pequeña plataforma bendigo al Dios vivo. Y sigo declarando, Jesucristo es mi Rey, Jesucristo es mi Señor, Dios es mi Padre Celestial. Y como hija no me voy a levantar contra Él. Y como hija, aún lo que yo no entiendo, le digo amén, papito. Ya llegará el día en que tú me harás entender. Porque su palabra tiene que ser revelada y Él la irá revelando. Él estableció a su pueblo y lo que Él ha dicho nadie lo va a cambiar. No, sí, las naciones vendrán y acuérdese, no lo van a sacar a Israel de ahí. Es todo lo contrario. Se acerca el día donde van a recibir toda su tierra. Toda su tierra. Toda. Y ustedes se van a quedar con la nariz larga ardiendo en el infierno. Por haberse metido, por haber maldecido, por no haber aceptado. Este es el libro, y este es el libro que aborrecen, que no aceptan,
es un abierto levantamiento contra el Dios de los cielos. El pueblo de Dios no se levanta contra él, lo adora, lo ama, porque sabe que todo lo que él ha dicho y lo que él ha hecho es perfecto. Nosotros lo adoramos y lo bendecimos como adoramos a Jesús de Nazaret. Un poquito hemos aprendido el día de hoy sobre el amado pueblo hebreo, el pueblo que ama todo mi corazón, que lo adoro, lo quiero, lo amo a Israel y lo bendecimos. A todos los judíos, en el lugar donde estén, si están en Ecuador, benditos de Jehová. Si están allá en su tierra, benditos doblemente, y que Dios bendiga Jerusalén, y que nada ni nadie destruya a Jerusalén, sino todo lo que Dios ha establecido se ejecute en Jerusalén y en todas las naciones. Lo amamos a Dios y esperamos que Él reine a través de su maravilloso y santo Hijo Jesucristo. Hasta el día jueves con ustedes, un abrazo, y que las bendiciones del Señor se desaten por completo sobre vuestras vidas, hermanos y amigos. Un beso bien grande y dele la gloria a Dios por su sabiduría, por su poderío, por todo lo que Él ha establecido en la tierra. Amén, Señor. Así como se hace tu voluntad allá en el cielo, así se haga en esta tierra. Te lo pedimos eso en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.